nuestro Dios. Él está aquí, dice nuestro canto. Él habita en nuestros corazones, pero también Él está en medio de su pueblo. Dice Habacuc, si no temas, Jehová está en su santo templo, guarda silencio delante de él. Te doy de tarea, no, me acuerdo que está en Habacuc. ¿Quién se acuerda del pasaje? ¿Nadie? Muy bien. Este, vamos a cantar este precioso canto. Dios
Él me levantará, dice nuestro excelente canto. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantar, mas los impíos caerán. Promesa del Señor. Pueden contar que Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Es el tiempo de la reflexión del pastor con ustedes. Hermanos, buenos días. Vamos a abrir nuestra Biblia en
Libro de Jueces, capítulo 3, por favor. Libro de Jueces, capítulo 3. Libro de Jueces, capítulo 3. Vamos a leer el verso 1 al verso 2, aunque vamos a considerar desde el verso 1 hasta el verso 11, pero solamente como introducción. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Yo le puse por tema al capítulo 3, la necesidad de aprender a pelear o aprendiendo a pelear. O el sentido principal es que hay necesidad de pelear, ¿no? Y usted dice, hermano, pero la Biblia no habla de tener paz. Sí, la Biblia dice que tenemos que buscar, sí dice la Biblia que hay que buscar la paz, ¿sí o no? Pero según la misma Biblia, la paz que Dios quiere darnos, esa paz que se logra obteniendo la victoria, ¿ok? Hay otro tipo de paz. Antes de leer el texto, porque el contexto, la historia trata de esto. Hay dos tipos de paz, ¿ok? Hay dos formas en las que usted puede obtener la paz, aquí en este mundo. Una es, si se trata de un país con otro que están en pleito, una forma de obtener la paz es de que un país venza al otro, ¿no? Y establezca la paz. La otra forma es de que hagan las paces, ¿no? Vamos a estrechar nuestra mano y vamos a estar en paz. ¿Cuál de esas dos paz será mejor, no? Bueno, según la Biblia es, obteniendo la victoria sobre el enemigo, porque el otro tipo de paz más bien conduce a la esclavitud. Bueno, de eso vamos a hablar en Jueces capítulo 3. Vamos a leer qué les parece. Dice así: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel, escuchen, conociese la guerra, para que la enseñasen a los que no la habían conocido. Ese ejemplo lo que dice yo un poco raro, pero yo hablo en el caso de los que son enemigos, ¿ok? No de los países que tienen buenas relaciones. Hablo del enemigo. Leo otra vez, escuchen lo que dice el verso 1 al 2. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová. Estas naciones eran enemigas de Dios, ¿ok? Y por consiguiente eran enemigas del pueblo judío. ¿Sí me entiende? O sea, enemigos declarados, esos que no van a hacer la paz contigo porque sí, no, no, son enemigos. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, dice, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Dice el verso 2, ¿para qué las dejó? Solamente para que el linaje de los hijos de Israel, o sea, la descendencia, conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. No sé si usted leyó igual que yo, ¿ok? Que Dios dejó enemigos para el pueblo judío con un propósito, para que el pueblo judío, la nueva, eh, la generación nueva, conociese la guerra. O sea, conocer la guerra no es solamente para que la vieran, no, sino para que la practicaran, ¿ok? O sea, Dios quiso que el pueblo aprendiera la guerra. Sí, sí, en realidad sí. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias este día porque podemos reunirnos en este lugar, Señor. Padre, entendemos que el que estemos aquí presentes es porque de alguna manera
tú has obrado en los corazones y en los corazones, Señor, las almas tienen cierta medida de fe, Señor, para atender a tu palabra. Por favor, ayúdanos que en esa fe, aunque sea como un grano de mostaza, Señor, que sea suficiente para que nosotros queramos escuchar tu consejo y queramos después ponerlo por obra. Padre, también pedimos por aquellas personas que por razones diferentes no están presentes, tú lo sabes, que también les bendigas donde quiera que estén y que ellos también puedan ser alimentados con tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ahora sí, ya vamos a comenzar en el capítulo 3 de Jueces. Ya no hablando, no voy a hablar sobre el carácter de los jueces, más bien vamos a aprender de las circunstancias en las que vivieron estos personajes y cómo fueron usados por Dios a beneficio del pueblo judío en primer lugar. Y como la Biblia sí dice en el Nuevo Testamento, Pablo lo dijo en algunas ocasiones, que muchas de las cosas que antes sucedieron y que se escribieron, sí son útiles para nosotros también, ¿ok? Fueron útiles para el tiempo, para la iglesia en el tiempo de Pablo y también han de ser útiles para la iglesia de este tiempo. Así es que vamos a ver qué podemos aprender de los errores de Israel en el pasado y de los aciertos de Israel en el pasado. Vamos a ver sobre eso. Entonces, cuando llegamos a Jueces capítulo 3, ¿se acuerdan voy a cuando menos se acuerdan ustedes los primeros tres jueces, cuando menos, ¿se acuerdan? Los primeros tres jueces que vamos a ver hoy en la mañana y en la tarde. Hoy solamente vamos a ver uno. El primer juez se llamó Otoniel, que significa león, león de Jehová, ¿no? León de Dios. El segundo juez se llamó Ahod y el tercer juez se llamó Samgar, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces qué estaba pasando en los días que vivió Otoniel, por lo cual Dios tuvo que llamarle, tuvo que levantarle como juez para salvar, darle libertad a Israel y juzgarle por un cierto periodo de tiempo. Bueno, en el capítulo 3, todo el capítulo 3 nos cuenta la vida en el tiempo de estos tres jueces que acabamos de mencionar. En este caso, Otoniel, león de Dios. Y aquí en el capítulo 3 vemos que Dios necesitó levantar a un hombre piadoso, o sea, la palabra piadoso significa alguien que confía en Dios, ¿ok? Pero que también fuera valiente, que también supiera de las guerras, que supiera pelear y que supiera transmitir este conocimiento a los demás y que supiera ser un líder para los demás. En este caso, para pelear, ¿ok? Para aprender lo que es entrar en batalla y vencer en el poder de Dios. En el contexto, entonces, ¿qué estaba pasando? Bueno, la Biblia, vamos a leer ahí unos textos, nos deja saber que eh, hubo principalmente tres problemas con el pueblo de Israel en el tiempo de Otoniel, que fue, obviamente, todo es pecado lo que hizo Israel en ese tiempo, pero tiene que ver principalmente en que Israel, al no conocer a Dios, al darle la espalda a Dios, se volvió muy apático. ¿Sabe lo que es la apatía, verdad? La apatía es esa actitud en la cual ves lo que está pasando alrededor y te da lo mismo, ¿no? Te sientes cómodo, ¿no? Te sientes, no haces nada, pues. Es muy similar a la pereza, ¿no? Ves las cosas y dices, mientras no se metan conmigo, que el mundo ruede, ¿no? Este, pero nosotros, aunque digamos, hey, esa es su vida, a mí no me afecta, siempre nos afecta lo que pasa alrededor, ¿ok? Siempre afecta, aunque usted diga que no, siempre va a afectar. Muchos decidimos no hacer nada porque no queremos meternos en conflicto, ¿cierto? Y pensamos, mientras no se metan conmigo, yo no meto con él su vida, yo la mía, todo está bien. No es cierto, no todo está bien. Siempre te va a afectar. Entonces eso pasó con Israel, había apatía, ¿ok? Otro pecado que había era falta de separación. Es decir, Dios
quiso que Israel, la nación que él llamó para mostrar su gloria a las otras naciones, se mantuviera separado de las naciones que eran enemigas de Dios en ese tiempo y que podían arrastrar a Israel a los pecados de ellos. O sea, Dios quiso que mantuvieran esa separación. Israel en ese tiempo era como lo que dijo Cristo de los cristianos en este tiempo, ok, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Significa que estamos aquí, pero no vamos a mezclarnos ni a practicar las cosas que hace el mundo. Habla de una separación. Israel tenía que ser igual, estaba entre las naciones cerca, pero no tenía que convivir con ellas, no tenía que compartir con ellas, no tenía que mezclarse con ellas. Tiene que haber una separación. Bueno, Israel no hizo la separación, fue apático y también se volvió idólatra. Al mezclarse con las otras naciones, porque era apático, porque no le importaba lo que Dios había encargado, terminando haciendo una mezcla, no solamente física de estar una nación conviviendo con otra nación, sino que los hijos de Israel dieron sus hijas a los hijos de las otras naciones y tomaron las hijas de otras naciones para sus hijos y hubo un casamiento en lo que la Biblia llama los hijos de Dios con los hijos del mundo, que hay Génesis capítulo 6. Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, se refiere siempre a los que confían en Dios, ¿ok? Y los hijos del mundo, pues son aquellos que no confían en Dios, ¿ok? ¿Sí me entiende? No, no tiene nada que ver con ángeles y demonios, ¿ok? No tiene nada que ver, como usted lo escuchará en internet muchas veces, ¿no? Tiene nada que ver, ¿ok? Bueno, partiendo de eso, Eh, ¿cómo es que Israel cayó en esa apatía y después en esa unión con estas naciones que eran enemigos de Dios y después terminaron en idolatría? Bueno, número uno, el problema fue que ellos no sabían pelear, no quisieron pelear más bien, no solamente no sabían, no quisieron. Y Dios quiso que ellos entonces en primer lugar aprendieran a pelear. Así es que lo primero que encontramos es la necesidad que el pueblo tenía de pelear. Vamos a leer lo que dice Jueces capítulo 3 verso 1, 2 nuevamente para que veas que esa era la realidad, ¿ok? Israel no quiso pelear, pero él fue llamado para pelear y tomar aquella tierra que Dios les había dado, ¿ok? Pero tenían que echar de esas tierras a las naciones que estaban allí. Pero Israel no lo hizo, ¿ok? ¿Sí se entiende? Israel en vez de pelear después de que murió Josué, en vez de seguir peleando porque todavía había naciones ahí, lo que hizo mejor fue hacer pues una especie de trato con él, una alianza, ¿no? Ya no, Dios dice que yo tengo que echarlos, pero yo no quiero pelear ya. Eso de la guerra, es como, no sé, lo voy a tratar de parafrasearlo o ejemplificarlo, ¿no? No sé, como que él llegó y dice, no, eso de pelear es algo horrible, ¿no? Tantas muertes y sangre, ¿no? Mejor hagamos alianza, ¿verdad? Vivimos juntos, hay mucha tierra y todos paz. Esa fue la actitud de Israel, ¿no? Una tremenda tía, un desinterés por el mandato de Dios. Esta generación entonces no sabía lo que era la guerra, no sabía lo que era pelear y obtener con la victoria lo que Dios les había prometido. Vinieron a ser personas muy perezosas, por eso el verso 1 al 2 dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. ¿Quién había conocido? Josué, Caleb y todos los líderes que ellos usaron, ellos sí conocieron la guerra, ¿cierto? Pero una vez que murieron todos ellos, esta generación pues no la conoció, ¿no? Voy a usar un ejemplo que a los jóvenes no les gusta, ¿ok? Los jóvenes de esta generación. A lo mejor ni es cierto, ¿ok? Pero tenemos este dicho, cuando no sé ni por qué lo decimos, pero decimos que la generación de los que ya tenemos más de 40, no sé, que somos del 80, 90, fuimos una generación que se formó de una manera diferente, ¿cierto? ¿Cómo nos formamos? ¿Se acuerdan cómo nos formamos? Éramos duros, ¿no?
andamos sin zapatos, nosotros no supimos de autos, ni de bicicletas, ni de pavimento, ni de comidas, y dicen que higiénicas, no, hombre, eso de lavarse no, nosotros no somos nada, fuimos creados, a la brava, ¿no? Pero la mayoría de esos hombres eran hombres que tenían carácter, hablando inclusive de esos cristianos de ese tiempo, eran cristianos de carácter, ¿no? Por eso hoy en día la nueva generación le decimos la generación de cristal, ¿no? Yo les digo de papel, ¿no? ¿Por qué? Porque es que todo lo tienen fácil, todo está fácil, ustedes tienen fácil. Yo lo veo en mis hijos, ¿verdad? Yo a la escuela tenía que manejar, me acuerdo, y a la secundaria, no sé, yo iba que manejando, caminando, 40 minutos, hasta que me compraba una bicicleta, ¿no? De esa que yo manejaba, no sé, 50 metros, y que salía la cadena, ¿no? Y otra vez, esa bendita cadena, ¿no? Ya no sé si era mejor caminar o ir en bicicleta, ¿no? ¿Sí me entiende? Y ya en la secundaria, que usted no tiene problemas, secundaria, me acuerdo, ¿no? Trabajos de investigación. ¿Dónde? La Casa de la Cultura. 300 individuos investigando en la Casa de la Cultura que nada más tenía 3 libros. ¿Usted se imagina eso? Comparación. Hoy, escuela, pasa el autobús a buscarte a tu casa, ¿no? Llegas y todavía hay desayuno, ¿no? Investigación, internet, ¿no? ¿Y de acuerdo usted? Llegaba de la escuela y antes de comer, no, pues que ves a encerrar los becerros primero, ¿no? O ves a hacer esto, ya cuando termines vas a comer, ¿no? Y ya en la tarde te queda tiempo, vas a jugar. En fin, era muy diferente. Josué, Caleb, todos esos hombres tuvieron que pelear. Ellos conocieron la guerra. Pero son hombres que cuando usted lee, son hombres de carácter. Hombres que temían a Dios. Hombres que no tenían miedo de nada, ¿ok? Viene esta generación, después de que murieron estos, y una generación apática, no saben lo que es pelear. Ellos solamente quieren paz. Todo, lo más fácil que se pueda. Bueno, esta era la circunstancia del pueblo en los tiempos que existió este varón llamado Otoniel. Ellos habían venido a ser muy perezosos, como dije, bien flojos en el buen sentido de la palabra, ¿ok? Solo querían paz. Ellos no entendieron o se les olvidó, nadie les dijo después, nadie les recordó que Dios les había hecho una promesa de darles una tierra bendita, ¿cierto? Que fluye leche y miel, dice el texto, ¿no? Pero que tenían que tomarla peleando, que Dios iba a pelear con ellos o por ellos, pero a ellos le iba a costar, ¿cierto? Y que cuando vencieran a estas naciones y las echaran de allí, iban a tener la paz conseguida a través de la victoria. Y usted me dirá, hermano, pero ¿no hubiera sido más fácil hacer la paz con estas naciones? No se puede, ¿ok? Estas naciones nunca iban a permitir que Dios impusiera su ley en ellos. Es más o menos como aquellos que dicen que Israel debe cederle el territorio de Gaza a esta nación, ¿ok? Para tener paz. ¿Saben qué? Eso, según la Biblia, nunca va a pasar. Los habitantes de Gaza no quieren la paz, ¿ok? Ellos no quieren la paz. Entonces no va a haber paz. La solución es, bueno, es que se deje aquí de quién es, ¿no? ¿Y de quién es, según la Biblia? Tan sencillo como esto, ¿no? Ahora, ¿qué hizo Israel? Pues se las dejó, ¿no? Vivamos en paz. ¿Han tenido paz? No, no, porque ese no fue el mandato de Dios. Dios le dijo, este es tuyo y no puedes estar mezclado con otras gentes. ¿Se ve el ejemplo? Ya me metí en cosas que no debería, pero es un ejemplo, ¿ok? Eso es tirando a política, ¿no? Pero está en la Biblia, ¿ok? Bien. La paz que Dios les daría entonces al pueblo judío es aquella paz que resultaría de vencer a los enemigos de Dios, que eran estas naciones. Y Dios les iba a ayudar, por supuesto. Pero ¿qué hizo Israel en el tiempo de Otoniel? Pues que no quisieron hacerlo así. Ellos querían ese otro tipo de paz, ¿ok? Ese tipo de paz de estrecharse la mano con las naciones y decir, vamos a vivir juntos, ¿no? Ese tipo de paz que consiste en hacer alianzas con el enemigo, que siempre va a ser tu enemigo, y vivir con ellos compartiendo, ¿ok? Teniendo comunión con ellos. Ahora, veamos lo que sí dijo Dios
En Deuteronomio capítulo 7, verso 1 al 6, atrásito, no pierda Jueces. No estoy mintiendo. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7. Vaya conmigo, por favor. Número Deuteronomio capítulo 7, ¿lo encontró? Ahora, esto fue lo que Dios sí ordenó para que hiciera Israel desde Josué, Caleb y la descendencia de ellos, ¿no? Lo tiene, capítulo 7, verso 1 al 6. Lea conmigo, dice así. Cuando Jehová tu Dios, dice, te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Se oye muy así como que muy extremista, ¿no? Pero, pero, pero Dios es más sabio, ¿ok? ¿Sí me entiende? Dios es más sabio. Alguien dice, ah, que falta de misericordia. No, no, Dios es sabio y sabía por qué, ¿ok? Dice, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y usted dice, ¿este es el Dios al que sirvo? Sí. Tienes que confiar en Dios, aun cuando encuentres cosas como esta. Dice, y no, emparentarás con ellas, o sea, no darás a tu hijo, a su hijo, y ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo y de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos, mas así habéis de hacer con ellos, perdón, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás y quebraréis sus estatutos y destruirás sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Verso 6. Porque tú eres pueblo santo, significa apartado, para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿A quién estaba hablando en primer lugar aquí? A Israel, ¿ok? Aquí no se meta todavía con la iglesia de hoy, ¿ok? Aquí está hablando de Israel. Le está llamando un pueblo apartado para él, un pueblo especial, un pueblo escogido. De hecho, hasta hoy en día en el Nuevo Testamento muchas veces leemos de Israel que se le llama el pueblo escogido. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios le escogió para ser salvos? No. No, Dios les escogió como la primera nación a través del cual Dios iba a usar a Israel para mostrar su gloria a las otras naciones, ¿ok? Claro, no todos de Israel fueron salvos. Los que fueron salvos fueron usados y los que no fueron salvos, bueno, también fueron usados, ¿ok? De hecho, Dios usa toda la creación para sus propósitos eternos. Claro, lo principal es que Israel fuera salvo, que a través de la fe, como Abraham, como David, como Caleb, como Moisés. ¿Sí me entiende? Pero nunca interprete que escogidos significa salvados. No, no, cuando se habla de Israel, escogidos significa que fueron usados por Dios, ¿ok? Ellos, en vez de usar otras naciones. Dios puede usar cualquier otra nación, pero usó a, a Israel. Les doy un ejemplo de lo que significa que Dios tiene potestad de usar a quien él quiera. Hay muchas historias en la Biblia, ¿ok? Yo los comentaba en la mañana. En el caso de Faraón, ¿fue usado por Dios según la Biblia? Sí, la Biblia dice que Dios usó a Faraón. Ahora, ¿Faraón fue salvo? No, pero Dios le usó aunque no fuera salvo, ¿ok? Judas fue un judío usado por Dios, sí, pero no fue salvo, ¿ok? ¿Sí me entiende? Dios tiene ese poder, esa soberanía, sí, para ser salvo se requiere fe, ¿ok? Una fe personal, ¿ok? Individual. Este, de hecho, muchas veces Dios usó a las mismas naciones enemigas del pueblo judío, las usó para castigar a Israel y después destruyó a esas naciones. ¿Qué cosas, no? Y uno dice, Dios hace esto, sí, Dios es soberano, él puede hacerlo, ¿no? No sé si entienda. En ese sentido, Dios sí tiene derecho a escoger a quién usa y a quién no usa, ¿ok? Tenga en cuenta eso.
porque a veces se malinterpreta, ¿no? Que escogidos son solamente los salvados. No, no necesariamente, ¿ok? La salvación es únicamente por la fe o no no, tampoco es por elección, ¿no? De ahí vienen los elegidos, ¿no? No, la salvación es por fe, ¿ok? Aunque el calvinismo metió esta doctrina de elección, ¿no? De que Dios ya eligió a quién sí y a quién no. Eso no está en la Biblia en realidad, ¿ok? Pero se le ha dado esa interpretación. Ok, no me quiero desviar mucho, ¿ok? Entonces Israel fue escogido, dice ahí mismo, dice, tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido Jehová, y os ha escogido, perdón, ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa. Entonces sí, Jehová quiso que Israel fuera la nación que diera a conocer su gloria, su poder a otras naciones. Yo les comentaba que algunos pueblos o gente de algunos pueblos fueron salvos al conocer al Dios de Israel por las proezas que Dios hizo en el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Yo le mencioné a esta mujer de Jericó, Rahab la ramera. ¿Ella conocía a Dios? No, pero un día se enteró, escuchó ahí en el chisme de lavaderas, en la plaza, así lo dice ella, ¿ok? Escuchó que había un Dios que había sacado a un pueblo de Egipto, que abrió el mar rojo, dice, y pelearon con tantos reyes y los destruyeron, y que ahora venían hacia Jericó. ¿Y qué hizo Rahab? Ella en ese momento decidió en su corazón servir a ese Dios. Y cuando tuvo la oportunidad de ayudar a ese pueblo, fueron los dos espías, les ayudó a costa de su propia vida. Ella decidió servir a ese Dios que conoció a través de las proezas que hizo, ¿no? Ella tuvo fe y fue salva por la fe. Y así fue como Dios quiso que las naciones conocieran a ese Dios, ¿ok? Que estaba obrando a través de un pueblo que él quiso usar, para que me entienda. Pero que ese pueblo también no todos fueron salvos, ¿ok? Muchos sí, muchos no quisieron confiar en el Señor. Bueno, es parte de la historia, ¿ok? Ahora, esta generación que encontramos en el tiempo de Otoniel, o sea, después de la muerte de Josué, acuérdense, hermano, no tenía el carácter de un guerrero, ¿ok? No tenía el carácter de los descendientes de Caleb, no sé, de los más cercanos. No sabían pelear, no estaban preparados para enfrentar al enemigo. Así que solamente se relacionaron. Eso fue algo muy triste, ¿ok? Según el verso 1 y el verso 2. Y yo ya puse este ejemplo de nosotros, ¿cierto? Miren, muchos de los que ya son mayores de 40, 50 años, la mayoría de ustedes yo sé que tuvieron que pelear para tener lo que hoy tienen, ¿cierto? Desde que pusieron un pie en este país, ¿sí les costó o no les costó? Los que hoy ya están más o menos estables, hermanos, ¿cuánto nos costó? Me cuento yo, ¿verdad? Hermanos, nos costó algo, no sé, nos costó algo que no le está costando ya a nuestros hijos, ¿cierto? Pero ¿saben qué pasó con usted? En lo secular, su carácter fue formado. Usted sabe trabajar, usted no tiene miedo al frío, al hambre, al calor, ¿cierto? Usted no tiene miedo a eso, porque su carácter fue formado. Bueno, así fue el tiempo de Caleb y Josué, pero no fue así con esta nueva generación. Y nosotros luego cometemos este error. A ver si usted le ayuda. Si usted no le siente que no le va a ayudar, usted puede desecharlo si quiere, ¿ok? Pero nosotros luego tenemos este pensamiento y hasta lo hacemos un dicho, ¿no? Miren, yo no presiono a mis hijos porque yo no quiero que ellos sufran. ¿Qué decimos? Lo que yo sufrí. Y decimos luego, amén, ¿no? Saben ustedes que más bien ese es un error, ¿sí? Esto fue lo que le pasó a Israel. Esta generación que existió en el tiempo de José es una generación que no quiso sufrir lo que sufrieron sus antepasados, por lo cual, lo voy a usar, se volvieron no útiles. ¿Qué significa? No sabían, hermanos. Eran perezosos, no estaban aptos para pelear. Si ellos hubieran intentado hacerlo, no iban a poder, ¿ok?
nosotros muchas veces estamos haciendo eso con nuestros hijos, un poquito de enseñanza, ¿ok? Muchas veces impedimos que el carácter de ellos sea formado, ¿verdad? Y no queremos que se levanten temprano porque yo sufrí, yo no quiero que ellos sufran, ¿no? Así es que mis hijos se levantan a la hora que quieran, ¿no? Y no quiero que él aprenda a arreglar su cuarto y sus cosas, porque no, porque yo ya sufrí mucho, cocinaba y tuve que alimentarme solo, yo no quiero que mi hermoso hijo o hija sufra, ¿no? ¿Sabes qué estamos haciendo? Impidiendo que su carácter sea formado, ¿no? Son buenas intenciones, por supuesto, ¿ok? Pero estamos evitando que ellos sean preparados para hacer frente a este mundo que es bien difícil, ¿ok? En algún punto ellos van a tener que enfrentarse a la triste y cruda realidad. Y si hablamos de la vida espiritual, peor todavía. Efesios capítulo 6, verso 12, la Biblia dice que sí tenemos una guerra, ¿ok? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, y hay una lista ahí, ¿no? ¿Sí me entiende? Si hay una guerra, es difícil en lo secular y es difícil en lo espiritual. Siempre hay una lucha, ¿ok? Y nuestros hijos necesitan estar preparados y que no cometan el mismo error que cometió Israel en los tiempos de Otoniel. Miren, eh, vamos a ver si esto es así. Tenemos luchas, batallas que enfrentarse o no. Y hay que prepararnos. Por ejemplo, en la vida espiritual, si usted me puede seguir adelante, si no, cuando menos acuérdese, ¿no? Tenemos una lucha por defender la sana doctrina, ¿sí, sí o no? Pero ¿cómo usted va a defender la sana doctrina si usted y yo no queremos quemarnos las cejas y sacrificarnos estudiando y conociendo la verdad? ¿Sí me entiende? Usted no va a defender nada, ¿ok? No va a pelear. Judas capítulo 3 dice así, ¿ok? Es un llamado para todos los creyentes. Versículo 3, perdón. Solamente hay un capítulo. ¿Saben ustedes que Judas quería hablar de algo diferente? Pero había tanta necesidad en la iglesia de pelear por la sana doctrina que él dijo, voy a cambiar mi tema y les voy a hacer un llamado a que peleen mejor, que defiendan la sana doctrina. Les dijo así, Judas verso 3 dice, amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, él quería hablar de la salvación, ¿no? Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis. ¿Y qué habla? ¿De qué habla? De pelear, ¿no? De defender, de debatir, ardientemente por la fe. Y aquí la palabra fe habla de la doctrina, ¿ok? Que ha sido una vez dada a los santos en cuanto a la doctrina. ¿Saben ustedes que muchos no quieren defender la doctrina? Llega una persona, a mí me ha pasado, ¿no? Llega una persona con una doctrina diferente, ¿ok? Que cree algo diferente y te dice, yo creo algo diferente. ¿Y qué haces ahí? A ver, ¿qué hace usted si tiene a su lado a alguien que te dice abiertamente, yo no creo lo que tú estás aprendiendo, yo creo esto? Y usted, como no quiere pelear porque usted es la generación del tiempo de Otoniel, usted dice, no voy a pelear contigo. Mejor, ¿qué le parece? Tú crees lo que tú quieras y yo creo lo que yo quiera, pero caminemos juntos de la mano, ¿no? ¿Saben ustedes que muchos hacen eso? ¿Por qué? Porque no quieres tener conflictos con nadie. ¿Qué tú quieres? Paz. ¿Y sabes qué va a pasar? Que tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias de esa mezcla, de esa unión. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿qué más luchas tenemos que la Biblia nos dice? Hay otra área en la que hay que pelear. Contra la carne. ¿Tendremos lucha contra la carne? Hablo de tu cuerpo, mi cuerpo. ¿Sí batallas con tu carne o no? Sí, sí, hermano. Si usted no pelea con su carne, entonces usted ya hizo la paz con su carne, ¿ok? Y le dice, gózate, carne mía, ¿no? Pues, no sé. Y le da su carne todo lo que quiera, ¿no? Son domingo, 6 de la mañana, y dice, yo quiero ir a la iglesia en mi espíritu, pero mi carne dice, vamos a seguir durmiendo, ¿no? Y usted como no quiere pleito con la carne, dice, sigue durmiendo, ok. Quiero tener paz contigo, ¿no? ¿Sí me entiende? Dice primera carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 11, y habla también de pelear, ¿ok? Dice, amados, dice, y a creyentes, ¿eh? Yo ruego, dice, como a extranjeros y peregrinos, o sea, que no somos de esta tierra, que os abstengáis de los deseos carnales, dice, que batallan contra el alma. ¿Cuánto no quiere esta carne? Esta carne, hermano, quiere de todo
todo lo que ve quiere, ¿ok? Los ojos ven algo y lo quieren, oyen algo y lo quieren, ¿ok? ¿Y qué haces tú? Hay que pelear, ¿ok? Pegar, no carne, no te lo voy a dar. ¿Sí me entiende? Tienes que vencerla y lograr la victoria para que tengas paz. Porque si quieres tener paz dando lo que quiere, no vas a tener paz, ¿ok? Vas a tener consecuencias terribles. Vamos a ver eso más adelante. Otra área con la que tenemos guerra todavía, y existe esa guerra, es con el mundo. Cuando me refiero al mundo, nos referimos al sistema que prevalece hoy en día, ¿no? Sus enseñanzas, su filosofía, sus tendencias que se oponen a Dios. Pablo le dijo a Timoteo en segunda carta, Timoteo capítulo 2, en el verso 4, Pablo le dijo a Timoteo así, dice, ninguno que milita, ¿qué significa militar? Es un término de un soldado, ¿cierto? Ninguno que milita, o sea, ninguno que es soldado de Cristo, dice, se enreda en los negocios de la vida, o sea, del mundo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, o sea, se refiere a aquellas cosas que se oponen a Dios, ¿ok? Debe ser un soldado no hace la paz con el enemigo si decidió de servir a un gobierno, ¿ok? ¿Sí me entiende? Imagínese, usted va a la guerra, ¿no? Usted usted es un soldado, va a la guerra, lo lleva, está haciendo una guerra, ¿no? Y usted está ahí, que aquí está usted y allá está el enemigo de aquel lado, ¿no? Y usted como no tiene miedo, ¿sabe qué, soldado? Yo voy a hacer la paz con ellos mejor, ¿no? Hagamos la paz con ellos, cuando estás en plena guerra. ¿Sí me entiende? No. ¿En qué otra área tenemos que pelear? Hermano, dice la Biblia que tenemos guerra contra el diablo. ¿Será esto cierto? Sí, bueno, el diablo ya fue vencido por Cristo en la cruz, ¿cierto? Pero aún tiene poder sobre este siglo que Dios se lo permite y que Él quiere causar mal a los creyentes y a todo. Él quiere destruir todo, ¿ok? Por eso Pedro escribió así, primera carta de Pedro capítulo 5. Son términos militares, ¿ok? Verso 8 al 9 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, ¿quién es el adversario? El diablo, ¿no? Dice, como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. Dice, al cual, un término militar, resistir firme, dice. ¿Sí me entiende? ¿Se trata de pelear? Sí. ¿Qué otra área? Para tener una vida que agrada a Dios hay que pelear o no. Sí, hermanos, tener una vida que agrada a Dios no se consigue relajándose y siendo así apático, no. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, primera carta de Timoteo capítulo 1, verso 18 al 19, repito, primera carta de Timoteo capítulo 1, verso 18 al 19, dice así, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, dice, por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, en pocas palabras, Timoteo, si quieres agradar a Dios por lo que se te ha encargado a ti, tienes que pelear, ¿ok? Como un soldado. Co- Muchos no lo hicieron, dice, y por eso naufragaron, ¿no? Sí, sí cuesta servir a Dios, agradándole, sí. Miren, un ejemplo en la Biblia que nosotros siempre citamos, de hecho hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿ok? De hombres que fueron formados en su carácter. Hay una lista grande, del Nuevo Testamento, los apóstoles, ¿no? Pedro, Juan y Lucas, Mateo y algunos que no fueron apóstoles, otros fueron apóstoles. Fueron hombres que fueron formados en su carácter, ¿ok? Hombres que a veces no mencionamos, ¿ok? Tíquico, no sé, Epafrodito ¿me entiendes? Nombres que luego no son comunes. Y sobre todos ellos siempre mencionamos a Pablo, ¿no? ¿Cómo era el carácter de Pablo? Pablo era los hombres que no te los podías envolver, ¿ok? Pablo era los hombres que no los podías engañar. Pablo era los hombres que si él miraba algo en su hermano en la fe que estaba chueco, iba y lo confrontaba, ¿ok? Pablo era los hombres que si miraba que la iglesia andaba torcida, les enviaba una carta y les decía, hey, están viendo el pecado que está entre ustedes y no hacen nada. ¿Qué quieren que vaya yo? Bueno, no estoy allá, pero yo ya he decidido que van a hacer, dice. A tal hay que sacarlo, dice, y claro, restaurarlo, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Pablo era así, era un hombre de carácter. Ahora, eso pasó de la noche a la mañana, fue con una varita mágica, pim, que Dios lo hizo así. Pablo era enemigo de Dios, era enemigo de la iglesia, ¿ok? Pero cuando fue salvo, Dios preparó su carácter, ¿ok? Trabajó en él mucho tiempo, lo explica Filipenses capítulo 4, verso 12 al 13, ¿ok? La importancia de que
nuestros hijos, así como los judíos en el tiempo de Otoniel, aprendieran a pelear, ¿ok? Aprendieran a pelear, pero hay que formar ese carácter de pelea. ¿A través de las circunstancias fáciles? No, a través de las circunstancias adversas. Sí, mi hermano, haga que su hijo se levante temprano, haga que arregle su casa, haga que trabaje y ya está en la edad, haga que coopere con los gastos de la casa, forme su carácter, déjele responsabilidades, no le dé opciones a que elija todavía si no sabe, ¿ok? ¿Sí me entiende? No es que hace frío, que sufra frío, es que va a pasar hambre, que necesita tener un poquito de hambre para que valore después lo que tiene, lo que Dios ha dado, ¿sí me entiende? De lo contrario no va a valorar. Yo sé que a los jóvenes no les va a gustar esto, pero es por su bien. Jóvenes, esto les va a usted hacer un bien en el futuro y van a decir gracias porque me hicieron sufrir. Filipenses capítulo 4, verso al 12 al 13 dice, digo Pablo, sé vivir humildemente. Aprendió, dice, y sé tener abundancia, dice, en todo y por todo estoy enseñado, o sea que tuvo que aprender, dice, así para estar saciado como para tener hambre, hermanos, hay que aprender a tener hambre. Porque, que alguien te lo ha dicho, sí, sí, qué interesante, ¿no? Alguien sabe no tener, alguien sabe, ya aprendió a tener hambre. Si alguien nunca ha pasado hambre, yo le recomiendo que aprenda a tener hambre. ¿Sí me entiende? Pues dice, qué tontería, hermano. Sí, y luego es necesario, algún día vas a estar falto de comida y como no sabes tener hambre, vas a batallar como no sabes, ¿no? No sé. Yo creo que la mayoría de los adultos aquí, en algún momento de su vida ha tenido hambre. ¿Quién no ha tenido hambre en un momento de su vida? Hermano, yo pasé casi 3 días sin comer en una ocasión. Si no fuera por un árbol de naranja que estaba ahí, ¿sí me entiende? Entonces, tiempo después ya el hambre no me asustaba. Yo sé tener hambre. Ya aprendió a tener hambre, ¿me entiende? Usted ya aprendió a tener frío. Hay algunos de aquí que, hermanos, pasan un friazo. Yo luego veo al hermano Simón que llega entumido, ¿no? Si él no supiera tener frío, ¿creen que aguantaría? Si él no le hubieran enseñado a tener frío, ¿creen que aguantaría? Un joven que no sabe tener frío en un friazo así, no te aguanta, ¿sí? Estar ahí. Ella hace esto, no, no puedo, estoy congelado. ¿Sí me entiende? Necesitan aprender. Y a veces nos decimos, no, es que yo no quiero que sufra, ¿ok? Bueno, eso le pasó a Israel. Pablo dice, no, yo sí aprendí, dice, como para tener hambre, dice, así para tener abundancia, como para padecer necesidad, dice, todo, ahí vino esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo puedo tener hambre, ¿ok? No es un texto que se utiliza para todo lo que quieras lo puedes hacer en Cristo. No, habla de las circunstancias de carácter más que nada, ¿no? Que se aprendieron de lo difícil. La Biblia enseña que nosotros debemos usar la armadura de Dios. ¿Sí lo dice o no? La Biblia en Efesios capítulo 6 dice que hay que usar la armadura de Dios, pero la armadura de Dios se usa cuando hay una guerra, ¿no? Cuando no hay guerra no se usa, cuando hay una guerra. Entonces, las guerras son necesarias, las adversidades son necesarias. La armadura se usa cuando estamos en batalla, pero muchos de nosotros no queremos que nuestros hijos estén en batalla. Muchos no queremos que batallen, ¿ok? Entonces, ¿cómo van a aprender a usar la armadura de Dios? Si hacemos eso, entonces no aprenderán a usar la armadura de Dios y nos convertimos en sobreprotectores de los problemas de ellos. Muchas veces somos sobreprotectores. Nos ponemos la armadura nosotros para protegerlos a ellos, ¿no? En vez de que ellos aprendan a usarla. Y recuerda esto, no siempre vas a estar con tus hijos, ¿ok? No, si ellos necesitaban a Josué, ya no estaba. Necesitaban a Caleb, ya no estaba. Moisés, ya no estaba. Esos hombres valientes, ya no estaban, ¿ok? Así es que estaban ahí ahora con problemas. Nuestros hijos necesitan aprender a enfrentar al enemigo en el poder de Dios, por supuesto. Es lo que tenemos que enseñarles. Ahora, eso es fácil, ¿no? ¿Ok? Por eso les decimos, hermano, use las herramientas que Dios les da, la escuela dominical, los maestros que enseñan la Biblia en la tarde, no sé, está formando el carácter de ellos, le está dando herramientas, que no siempre va a estar con ellos. Piensa esto, no es una solución a largo plazo aislar a los hijos del mundo. Luego queremos aislarlos, ¿no? Hace unos meses atrás mi esposa me compartía, ¿sabes qué? La escuela está tan corrupta hoy en día que más adelante lo que vamos a hacer con Hadassah, por ejemplo, es que aprenda en casa mejor. Ahora, parece una buena idea, sí o no, muchos lo están haciendo y sí, yo creo que es algo que sí podemos hacer.
Pero esa no es la solución, porque cuando ella crezca un poquito, se va a enfrentar al mundo y todo lo que ha hablado, ¿cierto? O sea que no es una solución realmente para los problemas de esta humanidad. No, la solución es enseñarle a batallar en el poder de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, muchos dicen, no, yo por eso a mi hijo en casa le enseño para que él no tenga que sufrir en el mundo, pero algún día va a tener que enfrentar al mundo. ¿Sí me entiende? No es la solución es enseñarle. No basta con sacar a nuestros hijos de las escuelas. Nuestros hijos necesitan aprender a enfrentar al mundo. Claro, cuando digo que los hijos necesitan aprender a enfrentar al mundo, no significa que están en un pecado, usted diga, no, pues que aprenda en su carne ese pecado, que aprenda en su experiencia. No, cuando se trata de pecado no se aplica, ¿ok? ¿Sí me entiende? Se aplica ante la adversidad, pero no se aplica ante el pecado. Si tú ves a tu hijo que está expuesto al pecado, sí, sácalo de ahí, ¿ok? No se aplica a otras circunstancias, ¿sí me entiende? Porque hay hijos que están en pecado y papá dice, no, pues que aprenda en su experiencia. No, ahí no aplica, ¿ok? Ahí tienes que ayudarlo. Aplica en el trabajo, aplica en formar su carácter, aplica en aprender lo que no hay que hacer del mundo, ¿ok? No sé si me está entendiendo. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de que Israel en el tiempo de Otoniel no supiera pelear como ya lo expliqué hoy en día? Hay consecuencias, como las consecuencias que tendrán nuestros hijos si no aprenden a formar su carácter. ¿Cuáles serán las consecuencias? Bueno, dice Jueces capítulo 3, versos 5 al 7. Vaya conmigo si ya lo perdió. Ya estoy terminando. Jueces capítulo 3, versos 5 al 7, ¿lo tiene? Miren lo que pasó a Israel por no saber pelear, por preferir tener paz con el enemigo. Esto fue lo que pasó. Versos 5 al 7. Dice así: así los hijos de Israel habitaban, escuche, entre los cananeos, o sea, entre el enemigo, entre los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Ahí habitaban ellos. ¿Y qué más hicieron? Y al estar ahí expuestos a todo esto, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Se mezclaron territorialmente, se mezclaron en una parentela y se volvieron idólatras, o sea, adquirieron su idolatría, ¿no? Ahora ellos enseñaron a Israel, en vez de que Israel enseñara a ellos, porque así decimos, no, me mezclo y ellos van, los voy a convertir a Cristo. La Biblia dice que siempre pasa al revés, ¿ok? ¿Sí me entiende? Cuando das la espalda a Dios, normalmente te vuelves idólatra. Ese es el orden, ¿ok? No empieza con idolatría y se convierte en a Dios. En realidad la gente tiende a la idolatría cuando se olvida de Dios, ¿ok? Es lo que encontramos aquí. Entonces, ellos vivieron entre los enemigos de Dios, tuvieron compañerismo con los enemigos de Dios, se sintieron a gusto entre los enemigos de Dios. Ellos pensaron que no les afectaría estar entre los enemigos de Dios. Ellos vivieron entre enemigos sin decir nada, con tal de no entrar en guerras, ¿ok? Cuando veían menos la idolatría, no decían nada, ¿ok? Cuando miraban sus prácticas, no decían nada. ¿Sí me entiende? Es porque querían paz, ¿ok? Decían algo y guerra. ¿Me entiendes? Ellos consintieron en ver y aceptar lo que practicaba el enemigo y ahí estaban sin hacer nada. Hubo un casamiento con los enemigos de Dios. Literalmente hubo una unión entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, como dijo Jesús, ¿no? En los evangelios, ¿no? Están los hijos, solamente existen dos familias, ¿ok? Los hijos de Dios y los hijos, oye, feo, ¿verdad? Pero los hijos del diablo es igual a los hijos de este mundo, ¿ok? Los hijos de Dios son los que han puesto la fe en Cristo hoy en día. Los hijos que no son de Dios, aquellos que han rechazado el mensaje de salvación o también no lo han conocido. Solamente existen dos familias. La unión entre estas dos familias no trae nunca nada bueno, ¿ok? Aunque a veces pensamos que sí. No, Dios es más sabio, ¿ok? Usted no es más sabio que Dios. Usted, lo que pasa es que queremos darnos gusto, ¿no? Y por eso no obedecemos a Dios, le damos la espalda a Dios, como lo hizo Israel. Ahora, esto ya había sucedido antes. Mire, no aprendemos de la historia, ya sucedió antes. En Génesis capítulo 6, en el verso 1, nos dice, ya esto sucedió desde los tiempos de Noé. Voy a leer así rápidamente, no pierda Jueces, pero no lo quise pasar por alto. Génesis capítulo 6,
Miren lo que pasa cuando se une un hijo de Dios con alguien que no es hijo de Dios. Génesis capítulo 6, verso 1 dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, dice que viendo los hijos de Dios, aquí hijos de Dios son los descendientes de Set, son hombres que tienen fe en Dios, que las hijas de los hombres, aquí son los descendientes de el que mató de Caín, ¿no? Los hombres que no temían a Dios, dice, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, ¿no? Eso fue lo que pasó ahí en Génesis. Y en el verso, brincamos al verso 4, en el verso 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Bueno, en el tiempo de David también había gigantes, ¿ok? Algunos dicen, me preguntan, pastor, ¿por qué eran gigantes? Eran gigantes, ¿no? Piensan que solamente en aquel tiempo hubo gigantes. Hoy en día hay gigantes todavía. ¿Sí me entiende? En el tiempo de David hubo gigantes. David enfrentó a un gigante. ¿Era gigante porque nació de un ángel? No, simplemente era gigante. Tampoco se imagine que eran como un roble, no, no. Eran más altos simplemente, pero tampoco eran, no se imagine así que te agarraban así, ¿no? No, sí tenían cierta, la Biblia da las medidas, ¿ok? Eran eran hijos, eran grandes y eran asesinos de aquellos tiempos, pero fueron de la mezcla entre un creyente y un no creyente. Esa es la interpretación correcta. En aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y las engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, dice. Y en el verso 5 dice, y vio Jehová de esta unión, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Los hijos de Dios hicieron salvos a los hijos del mundo. No, en realidad la maldad se extendió, salió peor todavía, ¿no? Dice, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Normalmente, hermanos, cuando se une, y lo voy a traer, eso te lo dejo como consejo bíblico. Si usted lo toma, va a ser bendecido. Si no, que Dios te ayude, ¿verdad? Pero cuando se une un creyente con una creyente o una creyente con un no creyente con una creyente o una no, bueno, viceversa. La intención de la familia es de que lo voy a convertir y aquí lo vamos a ver la próxima semana, el próximo mes. ¿Y saben qué? En la experiencia siempre ha sido al revés. Ya no les vuelves a ver. ¿Sí me entiende? Si usted quiere tomarlo, tómelo. Si no, es cuestión de usted. Pero nunca, casi nunca, salvo excepciones, pero casi nunca pasa algo positivo, ¿ok? Normalmente se va toda la familia, ¿ok? Entonces, esto fue hace aquel tiempo. Dios no quiso que pasara con Israel. Dios sabía que nada bueno podía salir entre la unión de un hombre que teme a él y una mujer que no, o viceversa. Dios siempre tiene la razón. Dios siempre enseña acerca de la separación. Esta es la doctrina de la separación. Pero estando en esta mezcla de una nación con otra, pues ya saben lo que pasó, ¿ok? Piensa esto, hay enemigos para el creyente. El enemigo nunca será tu amigo, ¿ok? Cuando algo es tu enemigo, según Dios, nunca va a ser tu amigo. Debemos aprender a luchar contra él. Ahora, cuando hablamos de los hombres, hay hombres que son enemigos de Dios hoy en día, ¿ok? ¿Hay una forma que se conviertan a amigos de Dios? Sí, hay una forma, ¿cierto? Solamente hay un medio, es que esa persona, ese hombre, ponga su fe en la obra de Cristo en la cruz, ¿ok? ¿Hay esperanza todavía para el hombre que es enemigo de Dios hoy en día? Sí, es a través de Jesucristo. Usted y yo éramos enemigos de Dios, ¿cierto? Antes cuando éramos salvos, pero cuando conocimos el Evangelio que dice que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que le creímos, la promesa de Dios es que fuimos salvos y fuimos hechos hijos de Dios, de la familia de Dios. Bueno, entonces sí, pero eso es primero, ¿ok? Eso debería ser primero. Si alguien me dice, pastor, mira, me gusta esa joven o ese joven, ¿qué tengo que hacer? Quisiera que fuera mi futura o mi futuro. Te recomiendo algo. Predique el evangelio. Si es algo, hay chance, ¿no? Pero no quiere hacerlo al revés, ¿ok? Primero predique el evangelio. Si es algo en Cristo, sí, después ya, obviamente, ¿ya? No hay problema, pero a veces queremos hacer al revés, ¿no? No, pastor, primero
Primero me caso con él y después le predico el evangelio, no, para que seas salvo. No, no funciona así. Piénsalo, piénsalo, analízalo. Hay enemigos. Los enemigos de Dios adoctrinaron a los hijos de Israel, sí, y los hicieron idólatras, ¿cierto? Lo acabamos de leer en el verso 6 y el verso 7. Esta es una consecuencia que Dios quiso evitar que pasara con los judíos. Ellos estuvieron expuestos a dejar el mandamiento de Dios y volverse idólatras. La idolatría con el pueblo judío, no fue primero, ¿ok? Mire mi hermano en Cristo. Usted y yo no somos idólatras, ¿cierto? A ver, ¿qué creyente hay aquí que es idólatra? Pero escúcheme, si usted le da la espalda a Dios desobedeciéndole, puede terminar siendo idólatra. Idólatra no es solamente tener un ídolo de yeso, no sé, delante de usted y hincarte. No, idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Si usted, aún siendo salvo, se aleja de la comunión con Cristo, de su palabra, de todo lo que Cristo te da, terminas haciendo dioses otra cosa, ¿ok? ¿Como qué? No sé, la familia, el trabajo, los pasatiempos, tu casa, tu auto, tu perro, no sé. Viene a ocupar el lugar de Dios. La idolatría viene por darle la espalda a Dios. Eso le pasó a Israel, ¿ok? Y ayudó mucho a mezclarse con otras naciones. Piénsalo. Voy a terminar con esto. Vamos a terminar aquí con esto, porque ah, no está un buen teoría. ¿Qué aprendo yo entonces? Bueno, para finalizar, leamos Jueces capítulo 3 en el verso 8. Miren, este fue lo peor de todo, ¿ok? Jueces capítulo 3 en el verso 8. ¿Lo tiene? Israel buscaba paz, ¿cierto? Y la paz la querían obtener haciendo alianzas, sin pelear. Querían paz. ¿Obtuvieron paz? Vamos a ver si obtuvieron paz. ¿Usted quiere paz, hermano? Y por eso usted no pelea con nadie, ni con su carne, ni con el enemigo, ni por la doctrina. Y piensa que va a obtener paz, no va a obtener paz, ¿ok? Lo que va a obtener es esclavitud. Esto pasó con Israel. Dice el verso 8, ¿lo tiene? Dice, desde el verso 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. ¿Qué hicieron? Olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Verso 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán Risataim, el rey de Mesopotamia. Dice, 8 años, dice. O sea que los judíos pasaron a ser esclavos de el rey de Mesopotamia, 8 años. Buscando paz, obtuvieron esclavitud. Le dieron la espalda a Dios para estar bien entre enemigos y perdieron esa libertad. Piénselo, ¿ok? Esto es muy común entre los creyentes. De repente usted y yo nos cansamos de pelear, hermano. No puedes cansarte de pelear, ¿ok? La pelea nunca va a terminar hasta que Cristo te llame a su presencia. ¿Sí me entiende? El día en que usted se comience a relajar y usted diga, me voy a tomar unas vacaciones del ejército de Cristo, que somos todos, porque quiero descansar, ¿no? Ya me cansé de pelear entre la iglesia por la fe. Así que voy a tomar un descanso. Y usted piensa que va a tener paz. Ese día se comienza a convertir en un esclavo en realidad. Y empieza a ver las circunstancias a su alrededor. Y después no sabe por qué le está pasando eso. Y dice, ¿por qué me está pasando eso? Es sencillo, usted dejó de pelear. ¿Sí me entiende? Usted dejó de combatir contra el enemigo. Y por eso usted sufre las consecuencias. Le pasó esto a Israel, por supuesto. Dios usó a Cusán Risatán para castigar a Israel. 8 años sufrieron, hermanos, 8 años de esclavitud. No era necesario. Fueron tomados por esclavo, fueron enseñados en la idolatría y tuvieron que mezclarse, ¿no? Así es que ahí fue cuando el pueblo clamó a Dios, cuando ya no aguantaba, porque eso hacemos todos, ¿no? Cuando no aguantamos, clamamos a Dios y gracias que tenemos un Dios misericordioso,
Dios, piensa esto, cuán misericordioso es Dios que los pudo haber dejado 40 años. Y más los dejó 8 años, que Dios sabe cuánto aguantamos, ¿cierto? Es algo que vi en los jueces, que siempre fue menos el tiempo de sufrimiento que el tiempo de paz de Dios. 8 años. Y llamó a un hombre llamado Otoniel, león de Dios, alguien que sí sabía pelear para que enseñara a este pueblo a defenderse y a pelear por las cosas que Dios les había encargado. Así es que vino Otoniel, los enseñó a pelear e Israel después logró la victoria, sí la logró, pero a través de la batalla, ¿ok? No a través de formar alianzas, no a través de la pereza, a través de pelear, aunque se oiga mucha guerra, pero esa es la realidad. Dice Jueces capítulo 3 en el verso, vamos a leer desde el verso este, 11, verso 10 dice. 9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. O sea, Otoniel los llevó a la batalla, a la guerra, y también tuvo que ponerse como juez sobre ellos, o sea, administrarlos, dice. Y Jehová entregó en su mano a Cusam Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam Risataim. Verso 11, escuchen, la misericordia de Dios cuando el pueblo hace lo que Dios le dijo, ¿ok? Y en este caso, pelear, aprender a pelear, formar su carácter, ser obediente, seguir el buen liderazgo, que en este caso era Otoniel. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. 40 años tuvo paz, pero porque no crean que en ese tiempo estuvieron ahí relajados, ¿ok? Sino que primeramente tuvieron que pelear, ¿ok? Ahora sí, la Biblia dice que con nosotros es similar, ¿ok? ¿Quieren paz? ¿Queremos paz? La paz que viene de Dios, hay que lograrla venciendo. ¿A través de quién? De Jesucristo. Porque si tenemos enemigos, sí, y muchos enemigos. Por eso existe Romanos capítulo 8, verso 35 al 37. Ahí vamos a terminar. Esto es lo que nos invita a hacer Romanos capítulo 8, Nuevo Testamento. Es para creyentes. Lea conmigo. Dice así. Vamos todos, vamos a terminar ahí. Romanos capítulo 8. No se asuste porque hay batallas. No, hay que hacerlo. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Romanos capítulo 8, verso 35. Dice así. Romanos capítulo 8, verso 35. El título de hecho es Más que vencedores, ¿cierto? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí habla de lo que pasa y va a seguir pasando, ¿ok? No crean que esto ya fue quitado, no, dice, tribulación o angustia, ¿va a haber tribulación y angustia, sí o no? Sí, se va a haber, claro que va a haber, qué bueno que hay, ¿no? Tribulación, porque forma el carácter, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o sea, todas estas cosas las hay y las habrá. Pero podemos vencerlas y tener paz. Sí, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice el verso 37, es la parte agradable, ¿no? Que aunque hay estas cosas, podemos vencer y lograr la paz. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, o sea, lo que pase aquí, ni ángeles, ni principados, como dice Efesios 6, ¿no? Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te asusta lo que pasa en las iglesias? ¿Te asusta lo que estás viendo y que se hace difícil? Es parte de la vida, ¿ok? Pero está formando Dios nuestro carácter. ¿Podemos vencer? ¿Cuál es la solución? Vencer en el poder de Cristo. Y después que venzamos, va a haber
paz. Pero si alguien no quiere pelear y prefiere mejor retroceder, no piense que va a tener paz, ¿ok? Lo que va a tener es esclavitud en realidad, falsa paz. Así es que nos toca ir para adelante, ¿no? Aprendemos eso de Israel en los tiempos de Otoniel. Hay una segunda enseñanza más adelante, va a ser en la tarde, va a ser con los siguientes dos jueces. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Espero, mi hermano, que algo le ayude esto. Yo pienso que es muy práctico. El Señor le ayuda a ponerlo por práctica también. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias este día, Señor, porque tú nos hablas a través de tu bendita palabra. Y Señor, y es para nuestro aprendizaje. Padre, gracias porque nos ha dado la salvación por Cristo Jesús, pero gracias porque también nos deja saber que en tanto estemos en este mundo y en este cuerpo, hay una batalla, Señor, en la cual hay que pelearla en tu poder, en tu fuerza, una batalla que tú has ganado, una guerra que tú has ganado, porque nosotros tenemos que hacer ciertas cosas y que tú lo has permitido y que parte de ello es para que aprendamos a confiar más en ti, a que nuestro carácter sea formado. Señor, ayúdanos, Señor, a mirar a las cosas así, que tenemos que vencer en tu poder y que en realidad la victoria es segura. Padre, ayúdanos a no ser apáticos, ayúdanos a no ser perezosos, ayúdanos a no hacer alianzas con el enemigo, Padre. Por favor, te necesitamos. Padre, también ayúdanos a transmitir esto a nuestros hijos, que son una generación que tendrá también que hacer su parte, Señor. Guarda a nuestros hijos, nuestros descendientes, de ser, Señor, ajenos a las cosas que tú has ordenado y que por esa razón ellos no sepan cómo actuar y que sean vencidos. Padre, por favor, ayúdanos y ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Casi terminamos un poquito más y estamos casi listos.